Todo inicia con un anciano solitario Lee Yeokyo, el abuelo, en una oficina cubierta de libros, revisando un libro, mientras vive una vida cotidiana y solitaria. Un día llegando a su casa junto con su alumno Seo Yibu encuentra en el pórtico a una joven Eungyo tomando el sol, durmiendo apaciblemente. El anciano queda pensativo por dicho encuentro. Seo Yibu, quien atiende al abuelo y su casa, acaba de escribir una novela exitosa y tiene un nuevo encargo, no podrá estar al tanto de las actividades del abuelo, por lo cual sugiere contratar a Eungyo para que atienda la casa. La joven, que se cuela siempre por una escalera en la cerca, comienza a realizar las actividades bajo la supervisión del abuelo, una persona muy meticulosa con sus cosas pero que sin embargo se ha mostrado paciente ante la joven. El abuelo, que no está acostumbrado a la compañía, comienza a interactuar con la joven mientras Yibu sigue promocionando su obra. El abuelo queda prendado a la joven, en su actuar diario, mientras se van contando anécdotas cotidianas. Eungyo comienza a quedar impresionada por la manera de ver la vida del abuelo, quien es un escritor de poesía consagrado, que puede llegar a tener grandes y profundas reflexiones hasta de los objetos más simples, como pueden ser los lápices. Así el abuelo le va explicando a la joven cómo un objeto puede llegar a ser asociado a un pensamiento y este convertido en poesía. Una noche lluviosa, Eungyo llega de noche y empapada a la casa del abuelo en busca de refugio momentáneo. Ha tenido problemas en casa y necesita donde quedarse. El abuelo acepta a la joven esa noche, no sin sentirse algo nervioso por las sensaciones que Eungyo genera en su vida. Mientras el abuelo seca la ropa de Eungyo, estos conversan. Después de lo cual Eungyo es enviada a dormir al sofá. El abuelo se sorprende al ver en la mañana siguiente a Eungyo en su cama bajo las sábanas. Sin poder evitar verla, comienza a detallarla bajo las sábanas. Cuando suena la puerta, ha llegado Yibu. Levantándose el abuelo rápidamente, avergonzado de la situación. Yibu ve a Eungyo salir de la habitación del abuelo y queda sorprendido sin saber qué decir. Este observa que el abuelo tiene un trato preferencial hacia la chica, mencionando incluso un tatuaje que ésta tiene y que logró observar, lo cual no le gusta y trata que ésta no visite más. Mientras realizan una caminata, Yibu asusta a Eungyo, quien deja caer un espejo a la orilla de un acantilado. Esta se enoja por ser un regalo de su madre y el abuelo baja al peligroso sitio a buscarlo. Eungyo llega a casa del abuelo y le dice que le realizará un tatuaje temporal como el de ella, porque ella sabe que él tiene curiosidad por lo que hacen los jóvenes así como ella por lo que realizan los adultos. El abuelo se acuesta y cierra los ojos, soñando que es joven nuevamente, que él y Eungyo son amantes. Luego de esto el abuelo tiene ensoñaciones mientras vuelve a escribir después de tiempo, soñando con su relación imaginaria mientras escribe una historia. Por su lado, Yibu no consigue escribir y llama a Eungyo para que le lleve unas pastillas. Sin embargo, era una excusa para recriminarle su cercanía al viejo y discutir con ella. Mientras Eungyo trata de mover un baúl, Yibu la detiene, volteándose el mueble y dejando caer la historia que ha escrito el abuelo. Yibu la ve pero la deja allí. Una noche el abuelo lleva a Eungyo a pasear y mientras estos están fuera de casa, Yibu entra a leer el manuscrito y se lo lleva. Tiempo después el abuelo está hablando con el editor de Yibu, quien le comenta de la nueva obra de Yibu. Eungyo va en busca de su manuscrito que está en su lugar y corre a una librería a buscar la nueva historia de su pupilo, constatando que es su obra, que ha sido tomada. A la mañana siguiente el abuelo y Yibu discuten por la obra. Su pupilo le dice que es por causa de él, pues el abuelo había escrito y regalado a Yibu el libro que le había dado éxito como compensación por su lealtad. Discuten y repentinamente observan que Eungyo estaba allí, mientras Yibu le decía a su maestro que él no podía publicar esa historia por la diferencia de edad con la joven, diciendo que sería un escándalo, dando a entender que él se había aprovechado de la joven, mientras su maestro le decía que no tenía talento y que por eso había escrito el otro libro para él. Eungyo va a casa de Yibu a preguntarle si realmente él había escrito el libro, pues la había conmovido. Pero decía que él no podía saber lo que allí estaba escrito con ese detalle, mientras él decía que sí era su obra, pues su maestro y él eran muy unidos por lo cual sabía los detalles de todo. Yibu la lleva a su casa y trata de seducirla por un momento. Tiempo después Yibu recibe un importante premio por la historia que ha robado. El día de la entrega al abuelo va a dar el discurso, donde da una reflexión y alaba la obra que él escribió pero su pupilo robó, sin revelar la verdad. El abuelo, que está en la soledad de su casa pues no ha recibido más a Eungyo por vergüenza y ha discutido con su discípulo.
Así un día toca a la puerta Eungyo, quien lleva una torta y regalo por el cumpleaños del abuelo, diciéndole que hay que limpiar las ventanas que le abra. Estos están celebrando cuando llega Yibu y los tres se sientan a tomar. Toman y Yibu, un poco excedido, hacen alarde de su premio. Mientras Eungyo le comenta que escribe historias porque no puede escribir hermosa poesía como el abuelo, lo que él admite, aceptando que la poesía del abuelo está a un nivel muy superior. El abuelo sube a dormir, dándole un tierno abrazo a Eungyo, quien lo ayudó a subir a su cuarto. Esta, en lugar de irse, baja y termina teniendo una tórrida relación con Yibu, diciéndole que lo hace porque así como él expresa en el libro que está solo, ella también lo está. El abuelo los ve y, con cuidado de no ser sorprendido desde una ventana, los observa y reciente. En un arranque, el abuelo sabotea su auto e inhabilita el de Yibu para que éste se lleve el suyo. En la mañana, Jingu tiene un leve accidente en el carro del abuelo y luego de que lo repararan en el taller sale a gran velocidad enfurecido con el abuelo. En su furia tiene un accidente mortal. El abuelo despierta y piensa en lo que hizo, quema el manuscrito original de su obra. Eungyo está en el colegio cuando recibe un mensaje del abuelo donde le dice que mató a Yibu. Así, mientras ésta regresa a casa, ve cómo sacan el auto del abuelo del precipicio mientras trata de bajar para averiguar qué sucedió. Tiempo después, Eungyo visita al abuelo. La casa ahora parece abandonada, sucia y con alcohol por todos lados. Ella ve al abuelo que está acostado borracho y se acuesta detrás de él, diciendo que había entendido que Yibu no tenía la capacidad de escribir esa obra, que era una tonta por no entender desde el principio que aquella obra que la hizo sentir hermosa fue escrita por él, dejando una flores y yéndose, dejando al abuelo en su soledad.